El universo de Warhammer está a punto de vivir un cambio tan grande que podría rivalizar con la llegada del caos al Imperio. Un MMO de Warhammer está en desarrollo, pero espera, que esto no es simplemente un intento más de colgar el nombre Warhammer a otro juego más. Esta vez estamos hablando de un proyecto liderado por el mismísimo Jack Emmert, un veterano del género responsable de clásicos como City of Heroes o Neverwinter. Y si alguien puede llevar a cabo este tipo de locura, seguramente él sea nuestro hombre. Y la pregunta obvia que todos podemos hacer es, ¿esto podrá ser el MMO definitivo para los fans de Warhammer o simplemente será otro intento olvidable que terminará en el basurero? Vamos a conocer todos los detalles, lo que sabemos hasta ahora, el contexto de este proyecto y lo que podría significar para el género y para la comunidad de Warhammer. Empezamos. El estudio Yacalyptic Games, fundado el pasado 2022, es el responsable de este proyecto. Su fundador, el propio Emmert, no es un novato, como decíamos antes, es el tipo que ayudó a crear City of Heroes, Star Trek Online o Neverwinter. En mayo del año pasado anunciaron que estaban trabajando en un MMO basado en Warhammer. Y no hablamos de algo pequeño. El tipo dijo textualmente: queremos capturar la esencia del universo de Warhammer y transformarla en una experiencia inmersiva. Que claro, ¿qué te van a decir ellos si no? Pero no es simplemente un anuncio al aire. Como os decía anteriormente, Emmert es un desarrollador conocido por tomar universos complejos y transformarlos en mundos completamente vivos. Recordemos que Neverwinter, por ejemplo, tuvo uno de los sistemas de creación de contenido más interesantes, aunque lamentablemente su modelo de monetización lo echó todo a perder. Aún a pesar de ello, por esto, la expectativa para este MMO de Warhammer es muy alta. Además, al parecer han decidido utilizar Unreal Engine 5, y esto significa mundos enormes y gráficos de última generación. El estudio está ubicado en Austin, Texas, un lugar lleno de desarrolladores con experiencia en MMOs como Star Wars The Old Republic o Ultima Online. Vamos, que talento no les va a faltar alrededor. Si eres fan de Warhammer, sabrás de sobra que no siempre han tenido el mejor control sobre a quién daban sus licencias. En el pasado dieron su IP a cualquier estudio con un ordenador y un pequeño sueño. Menos a Blizzard de los 90, malditos pringados. Pero eso ha cambiado. En los últimos años, Game Workshop ha apostado mucho por la calidad sobre la cantidad. Y los resultados son obvios. Nos han dado juegos como Space Marines 2, Rogue Trader o Darkseid. Todos con valoraciones muy positivas, aunque Darkseid tuvo un inicio un poco dudoso. Y esta estrategia no es casualidad, parecen haber aprendido de sus errores del pasado y ahora buscan socios que puedan entregar experiencias de calidad. Esto también se alinea con el resurgimiento del interés por este universo, con series en desarrollo y una base de fans cada vez más grande y más activa. Pero bueno, Warhammer es muy grande, ¿en qué se va a ambientar? El problema es que Emmert y su equipo no han revelado en qué universo se ambientará este juego. Sabemos que es Warhammer, pero nada más. ¿Será el oscuro y sangriento 40.000 con sus marines espaciales y los necrones? ¿O quizá el clásico fantasy con enanos, elfos y mucho barro? Cualquier opción es buena, pero puede que el famosísimo universo de 40.000 sea la elección ideal. Sobre todo cuando parece que están muy centrados sobre todo en este. Por el momento, el silencio es absoluto, lo cual puede ser o bien una estrategia inteligente o simplemente un intento de crear expectación. Un dato interesante es que insisten en que el juego busca ser completamente accesible a nuevos jugadores. Saben que los MMOs son complejos, lo que podría significar un enfoque menos hardcore en sus mecánicas, y esto podría ser clave para atraer a una audiencia mucho más amplia, tanto al universo como al género MMO. Explicaremos esto un poco más a detalle un poco más adelante. Sin embargo, no podemos ignorar que el género MMO también enfrenta sus propios problemas. Muchos argumentamos hace mucho tiempo que el mercado está completamente estancado. El mercado de videojuegos y el género MMO está, en concreto, atrapado entre un modelo de monetización muy poco atractivo y una falta de innovación bastante grave. Juegos como WoW o Final Fantasy han mantenido su dominio, pero el espacio para nuevos proyectos es bastante limitado. En vídeos anteriores ya hemos hablado de cómo los MMOs modernos luchan por captar y retener sobre todo a las audiencias en un entorno donde los juegos de servicio y el contenido rápido parecen dominar completamente el mercado. Parece un género delegado cada vez más a un pequeño nicho de jugadores. Estoy convencido de que el MMO que revitalice el género, si algún día llega, no solo tendrá que ser innovador, sino que probablemente surja de una mezcla de géneros o incluso, sobre todo, de una franquicia ya establecida y ya querida.
Este tipo de proyectos tienen más peso para captar la atención de los jugadores. Entre los grandes contendientes que tenemos a futuro está el MMO de Riot Games, el del Señor de los Anillos o incluso el que está ambientado en The Mandalorian de Star Wars, todos estos en desarrollo. Pero sin lugar a dudas, uno de los nombres que más resuenan es Warhammer. Ahora tenemos esta oportunidad frente a nosotros y la pregunta es clara: ¿estará este MMO a la altura? Para lograrlo, este MMO debe cumplir con las 5 reglas fundamentales que para cualquier proyecto de este género tiene que cumplir para triunfar. Hablemos un poquito por encima de ellas. Por supuesto, un MMO tiene que tener un mundo vivo y dinámico. Imagina zonas interconectadas donde los NPCs reaccionen a lo que pasa en el mundo, algo así como lo que EverQuest Next intentó hacer antes de ser cancelado. Y por supuesto el combate tiene que ser algo fundamental y fluido, algo en lo que la gran mayoría de MMOs fallan al intentar restablecerlo. Nada de los clásicos apretar 1, 2 y 3 como los MMOs de toda la vida. La acción debe ser tan intensa como el propio lore de Warhammer. Y antes comentábamos que ellos tienen la idea de crear un MMO más accesible, y esto es importantísimo en los nuevos MMOs, que haya un equilibrio entre casuals y jugadores hardcore. Muchos jugadores no quieren entrar a un MMO solamente para ser aplastados por veteranos, o solamente poder divertirse con el contenido más hardcore. Se necesita contenido horizontal y alimentar el mundo con opciones para todo el mundo. Por supuesto, la monetización es algo importantísimo, y aquí sí que tenemos una cosita, porque dentro del proyecto el distribuidor va a ser NetEase. Y si NetEase mete mano y convierte esto en un pay to win, adiós a todo el potencial. Un modelo de monetización viable, honesto y accesible es completamente obligatorio para un nuevo juego de este tipo. Y por supuesto, tienen que ser fieles al maravilloso lore de este universo. Warhammer es conocido por su narrativa rica y oscura. Si el juego no respeta esto, perderá la esencia de lo que lo hace realmente especial. La historia de los MMOs está llena de ejemplos tanto buenos como malos. Tenemos Final Fantasy WoW, que mantiene una base de jugadores inmensa y han demostrado de alguna forma u otra que, bueno, pueden combinarse buen contenido con modelos de negocio rentables. Por otro lado, tenemos muchos otros MMOs que han fracasado en el intento, incluso un MMO ambientado en Warhammer 40.000 que fue cancelado. Y esto nos recuerda que incluso una IP potente, los fracasos pueden ocurrir si la ejecución no está a la altura. Un buen MMO de Warhammer podría no solamente atraer a los fans existentes, sino también introducir a nuevos jugadores en este rico universo. Con la cantidad de lore y posibilidades podría convertirse en el World of Warcraft de esta generación. Antes de este proyecto hubo otro intento de llevar Warhammer al mundo de los MMOs, Warhammer Online. Aunque el proyecto finalmente cerró en 2013, el juego sigue muy vivo gracias a su comunidad. El juego fue resucitado y este servidor privado no solamente mantiene vivo el legado, sino que también ha introducido mejoras en el juego original que nunca tuvo, incluso nuevas zonas, capitales y nuevos contenidos. Es un testamento del amor de la comunidad por Warhammer y un recordatorio del potencial que tiene esta franquicia en el género MMO. Sin embargo, a pesar de su corta vida oficial, Warhammer Online tuvo elementos que lo diferenciaron de otros MMOs en su época. Por ejemplo, las batallas PvP masivas. El sistema reino contra reino fue una innovación increíble que permitía a los jugadores participar en conflictos a gran escala. Capturar fortalezas y luchar por territorios es algo sumamente emocionante y está completamente integrado en el progreso del personaje. Por supuesto, el juego también era muy fiel al lore. El juego representó de manera muy fiel el universo de Warhammer Fantasy, con sus caóticos conflictos y una atención muy detallada en las facciones. Además, cada clase tenía una identidad única, como los sacerdotes guerreros del imperio o los chamanes pieles verdes, que eran carismáticos y funcionales en combate. Y si molaba tanto este juego, ¿por qué falló entonces? El juego también tuvo problemas que llevaron a su cierre. Primeramente, el desequilibrio de facciones. Muchas veces, un lado dominaba el PvP debido a la falta de equilibrio en el número de jugadores. También tuvo muchísimos problemas técnicos. Desde bugs hasta problemas de rendimiento. Estos errores minaron completamente la moral de los jugadores. Y por supuesto la época en la que estábamos. En aquella época, en 2008, todavía los MMOs eran juegos mainstream, pero World of Warcraft estaba en su pleno apogeo, lo que hizo muy difícil que Warhammer Online destacara. En conclusión, este MMO de Warhammer tiene todo el potencial para ser una revolución completamente en el género, pero también hay muchas formas en las que puede fallar. Con un equipo experimentado y un motor gráfico de primera, y al respaldo de una comunidad inmensa y muy apasionada, el terreno está listo. Están los ingredientes preparados. Pero como siempre, el diablo está en los detalles. Monetización, combate, narrativa, todo debe estar alineado para que funcione realmente.
Si este MMO logra aprovechar el lore y la pasión de los fans de Warhammer, podría marcar realmente un antes y un después en el género MMO. Sin embargo, también, por supuesto, existe el riesgo de que se quede corto, ya sea por problemas técnicos, por malas decisiones o simplemente por no cumplir con las expectativas. Sin embargo, hay algo que no podemos ignorar. La historia ha demostrado que la comunidad de Warhammer es una de las más leales y dedicadas, y si este juego se hace más o menos bien, tiene el potencial de convertirse en todo un fenómeno que trascienda más allá del género MMO. Y ahora la gran pregunta es para ti. ¿Crees que este proyecto logrará cumplir con las expectativas o será otra promesa vacía más? ¿Qué te gustaría ver en este MMO? Deja tus opiniones como siempre abajo en comentarios y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Por el emperador.